En un comunicado, el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio hizo un llamamiento a la militancia y al pueblo en general a promover y convocar acciones en defensa de los derechos humanos del pueblo palestino, a su legítimo derecho a existir y a condenar los crímenes de lesa humanidad y genocidio que está cometiendo contra Palestina el gobierno de Israel, encabezado por Netanyahu. La declaración del Frente Amplio es realmente peligrosa. Me preocupa porque es el Frente Amplio, el partido de gobierno, que quiere condicionar a la Cancillería en cambiar una visión internacional que Uruguay siempre tuvo. Es un comunicado que se aleja del camino del diálogo y llama a una movilización que en nada va a aportar al proceso de paz. Vemos con buenos ojos la declaración de los partidos y del partido de gobierno, como está señalada, y nosotros, en función del Estado, que representamos un poquito más que una fuerza política, sino nos planteamos representar a los ciudadanos que son administrados por nosotros, estamos planteando y nos estamos moviendo en el marco de la égida internacional. ¿Y cuál es el paraguas internacional? Son las Naciones Unidas. Y el Frente Amplio le logra torcer el brazo a la Cancillería, nos va a tener a nosotros, al Partido Nacional, tomando las acciones legislativas necesarias para que Uruguay vuelva a una política de Estado. Esa es la declaración de una fuerza política. El gobierno es otra cosa. Se lo querría pedir al gobierno de Yamandú Orsi porque no lo hizo el gobierno de la calle Pou y hay que hacerlo. Uruguay tiene que declarar organizaciones terroristas a Hezbollah y a Hamas. Bueno, vamos a empezar con Ezequiel. Ezequiel, tu posición, entendiendo lo que también el Frente Amplio como fuerza política, en este caso, comunicó la semana pasada. Bueno, el secretariado del Frente Amplio ya tomó una postura que yo comparto, que para mí se tenía que haber tomado hace tiempo, pero me alegro que se haya tomado, una postura que ya había tenido otros sectores antes del Frente Amplio, pero es una postura y un reconocimiento que lo que está pasando en la Franja de Gaza es un genocidio que está perpetuado por el Estado de Israel hacia el pueblo palestino. Y no lo estoy diciendo solo yo, no lo está diciendo solo el Frente Amplio, hay un amparo de cantidad de organismos internacionales que dicen que lo que está pasando en la Franja de Gaza es un genocidio. Quiero citar 2 segundos al secretario general de las Naciones Unidas, que dice que la Franja de Gaza es un campo de exterminio. Los civiles viven en un círculo vicioso de muerte. El secretario general de las Naciones Unidas tiene esa declaración. Podemos hablar de Amnistía Internacional, de Médicos Sin Fronteras, 2 organizaciones muy reconocidas a nivel internacional que han tomado una postura y la postura es clara. Es un genocidio. ¿Eso? La palabra genocidio suena un poco fuerte y responsabiliza únicamente a una parte de la situación de Gaza. Lo que hay en Gaza es una guerra que no comenzó a iniciativa de Israel. Recordemos lo que fue el atentado de Hamas el 7 de octubre de 2023. Ese es el comienzo de este conflicto, ese es el comienzo del conflicto al que se refiere el Frente Amplio, que ignora la existencia, pide el alto al fuego de un Estado democrático y republicano, ignorando que enfrente tiene un Estado gobernado por una asociación terrorista. Pedir el alto al fuego a una sola de las partes es dejarla vulnerable. Me parece que el llamamiento del Frente Amplio a movilizaciones, a conversatorios, a asociaciones sociales, es realizar una propaganda en contra de un Estado, ignorando la situación que es compleja, es mucho más compleja que simplemente decir, no, es un Estado genocida. Curiosamente, sería el único genocidio en el cual la población afectada ha venido creciendo a lo largo de la historia. Sería el único genocidio que con esas características. Nunca pasó con el genocidio armenio y nunca pasó con el genocidio judío, por supuesto. Vamos a tener en cuenta que genocidio, cuando uno habla de la palabra genocidio, para tal vez aquellos que no lo tienen muy claro, habla de, el significado es eliminación o extinción por distintos motivos, ¿no? Ya sea etnios, religiosos, raciales, en fin. Eso es el significado de la palabra genocidio. Digo esto también para aquellos que por ahí no lo tienen tan claro. Natalia. Bueno, hablar de guerra en este momento es absurdo. Totalmente absurdo, porque reconocido por el propio gobierno genocida de Netanyahu, están llevando adelante una política genocida, no para eliminar a Hamas, no están teniendo en cuenta que Hamas tiene los rehenes y que esta situación no está haciendo que Hamas devuelva a los rehenes, una política que quiere controlar físicamente el 75% de la Franja de Gaza y está asediando a los gazatíes a territorio sumamente inhabitable, utilizando el hambre y la sed como arma de guerra, lo cual es
y confirma una política genocida que fue admitida por el Estado de Israel en conjunto con el gobierno de Trump, que pretenden instalar y reconfigurar la franja de Gaza a su medida, exterminando mujeres, niños y hombres en la propia franja de Gaza. Esto está reconocido. Están deslegitimando las organizaciones de Naciones Unidas, la UNRWA, las organizaciones internacionales que están están denunciando el peligro que esto significa para la humanidad. Y no es ser antisemita decir esto, porque hay una política neoliberal y de extrema derecha llevada adelante por el gobierno de Netanyahu, que también hace víctima al propio pueblo de Israel. Hoy en día, después del rompimiento del alto del fuego, las movilizaciones por parte del pueblo de Israel crecieron, porque ya no se trata de una guerra, se trata de un genocidio que también está poniendo en riesgo a los propios rehenes, y que Hamás hoy en día está recluido con los rehenes, básicamente, y hay un fuego unilateral por parte del gobierno de Netanyahu con todo este escenario y esta admisión. Entonces, dar esta discusión ideológica, que es también la ideologización de ultraderecha de parte del pueblo de Israel, que también sufre las consecuencias de esta guerra y se moviliza también en contra de este genocidio que perpetúa el Estado de Israel, no es antisemita. El que está llevando una política antisemita y está llevando una política genocida y fascista es el propio Estado de Israel. Y en ese sentido, hablar hoy en día de guerra es totalmente absurdo. Agustín. Primero que nada, frente a un tema tan delicado como lo es la situación en Gaza, hablar con claridad, serenidad. Primero, creo que expresar preocupación por el comunicado del Frente Amplio, donde lejos de alentar a la paz, alienta el odio y la demonización hacia un pueblo históricamente oprimido. También ciertas claras omisiones que hay en el comunicado del Secretariado del Frente, como por ejemplo exigir la liberación de los detenidos israelíes. Yo creo que frente a discursos simplistas que muchas veces banalizan la situación o discursos peligrosos, el Partido Nacional asume una posición reivindicando la paz y el derecho internacional como construcción de una solución clara a lo que se vive en la franja de Gaza. Condenamos con mucha firmeza todos los actos perpetrados por Hamás y además hacemos un llamado a que toda acción de defensa por parte del Estado israelí respete los principios humanitarios y del derecho internacional. Es una postura clara que es una creo postura que... cómplice. Eso es lo que es. Cómplice no. Es una postura Llamar cómplice. a la paz. No es llamar a la paz. Cómplice, yo te voy a ¿realmente? decir, a mí hay algo que acá me sorprende. ¿Llamar al derecho internacional es ser cómplice? No, por supuesto que no. Tenemos que avisarle a Netanyahu que acaba de tener a Greta Thunberg, activista, que quiso entrar una ayuda humanitaria, fue detenida y todavía uno de esas personas... No dije lo contrario. De aguas internacionales estamos hablando, pero quiero terminar con esto. No dije lo contrario. Quiero terminar con esto porque me parece muy importante. Hablamos de ignorar. Vos decías ignorar. Y vos decías que este conflicto, yo diría drama palestino, empezó el 7 de octubre de 2023. Bueno, yo creo que eso es una falta de información. Esto empezó cuando las Naciones Unidas firman una resolución en 1948 para el Estado de Israel. Lo que acá podemos debatir es si eso estuvo bien, estuvo mal, si eso fue una solución. Me encanta debatir eso, creo que podemos nutrirnos de ese debate. A mí me encanta debatir después sobre cuánto territorio invadió el Estado de Israel que no le correspondía y que se expulsó forzosamente al pueblo palestino y cuántos en esa expulsión palestinos murieron. También podemos debatir eso. Lo que no podemos debatir y lo que tiene que ser la base para este debate es que es un genocidio. Pero vuelvo a reiterar, estamos desconociendo, cuando ustedes tienen eso, están desconociendo a Amnistía Internacional. ¿Vos estás de acuerdo con desconocer a Amnistía Internacional? ¿A vos te parece que Amnistía Internacional está equivocada? Quiero preguntarte, ¿te parece que está equivocada? No te parece que todo es un genocidio. Estoy haciendo un llamado a la paz y un llamado a que todo conflicto pero yo te pregunto otra cosa. Yo en eso estamos de acuerdo. Yo te pregunto otra cosa. Vos estás La desconociendo... ONU, por ejemplo, no lo define como genocidio. El secretario general dijo que es un campo de discutirlo. exterminio. ¿El secretario general también desconoces eso o te parece que Palestina... Pará, la ONU no lo reconoce. El secretario como general de genocidio, Naciones Unidas... Tenemos distintas visiones en función de la organización social que hablemos. Esperá. El secretario general de Naciones Unidas calificó a la Franja de Gaza como un campo exterminio. La ¿Estás ONU de acuerdo en ningún o no? comunicado, lo acabo de corroborar hace tan solo media dijo que hora,
califica la situación de Gaza de genocidio. Yo estoy hablando de la declaración del secretario general. Si hay crímenes de guerra, que es lo que hace referencia el comunicado. Estoy hablando del secretario general. Y a uno porque no se entiende. Eso es una apelación a la autoridad, decir que porque es el secretario general representa la posición de la ONU. Yo no estoy hablando que representa la posición de las Naciones Unidas, dije que es el secretario general. Si ustedes desconocen lo que dice el secretario general... La posición de la ONU está diciendo que hay crímenes de guerra, porque también están utilizando el hambre y la sed como arma, están utilizando el hambre y la sed como arma, y creo que eso es fundamental y no podemos dejar de reconocer que es un genocidio. Y sí, yo voy a hablar así porque realmente estamos viviendo un genocidio en vivo y en directo y parece que no sucediera nada y parece que no nos pasara por el cuerpo. Realmente, aunque estemos en Uruguay, nos tiene que pasar por el cuerpo porque no es condenable todo tipo de acción en este sentido que sostenga este genocidio. ¿Qué posición? Porque también pone de rehén a la propia sociedad israelí, al plan de Netanyahu, y además ustedes lo dijeron, dicen que Hamás, obviamente Hamás es una organización de ultraderecha que también utiliza a la población palestina como carne, pero en Palestina hay un Estado, el Estado de Palestina, que ustedes deslegitiman, y deslegitiman todo el tiempo. Paz y 2 estados que puedan ser viables y con vida digna para todas. Por supuesto, comparto. Creo la existencia de un Estado árabe y un Estado israelí que convivan en la paz. Estado de Palestina, no Estado árabe. Bueno, Estado palestino, discúlpame, pero para ser más precisos, entiendo perfectamente. Pero no comparto el camino de alentar el odio, demonizar a una población. ¿Por qué alentamos el odio? Atacar. ¿Por qué alentamos el odio? Acabas de decir que el origen del porque conflicto hay es la de existencia de Israel. políticas, Raúl, es es lo lo que que Frente dijiste. Amplio, Y que podemos que han debatir hecho eso. atentados contra sedes en Montevideo. Para nada estoy demonizando a una población y creo que realmente hay que tener cuidado cuando nosotros hablamos y generalizamos. Estamos hablando del Estado de Israel, no de la población de Palestina. De Israel, perdón. Cuando Ezequiel me corrigió, digamos, diciendo que él entiende que yo desconozco la historia del conflicto cuando digo que este conflicto drama comienza palestino, el pero 7 sí. de julio, el drama palestino. Y él dice que comienza con la creación de Israel. Por tanto, para vos la solución es la desaparición de Israel. No, mucho menos. Acusaste de Para nada. postura parcial a la nuestra. Tampoco. Eso fue lo que acabas de decir. No, dije que sí. Es una postura Perdón. parcial. Entonces, ¿La tú tuya no no se puede interpretar como una postura parcial que busca el exterminio de Israel? No, Dijiste que la solución es que no para existe nada, Israel. Para nada, me Pero no parece que compartís están... ni siquiera la posición de ¿Quieren hablar de nosotros. falacias? Nosotros ¿Quieren hablar de venimos falacias? diciendo- ¿Quieren decir cosas que yo no dije? Ahí está la posición Bueno, pero mentirosa. si entendés que la Porque razón acá del problema- acá estoy hablando diciendo que para mí la solución es una solución de 2 estados y eso es indiscutido. Pero no compartiste indiscutido. la resolución de la ONU inicial. No dije eso, dije que podemos debatir cuándo se origina el problema y el drama palestino, que no es lo que dijo Enzo, que Enzo dijo que empezaba el 7 de octubre. Eso podemos debatir. Lo que no estamos pudiendo debatir es que esto es un genocidio. Esto no podemos debatir porque no son perspectivas, no son visiones. Vos hablabas de que es el único genocidio, haciendo referencia a que no era, que crecía la población. ¿Es algo cuantitativo el genocidio únicamente? Porque la declaración de genocidio de las Naciones Unidas habla de intención. Y a palabras de Netanyahu, primer ministro, y del ministro de Finanzas y Seguridad, que integra el gabinete de guerra de Israel, dijo, palabras textuales, que Netanyahu dijo, no habrá salidas ni entradas de la Franja de Gaza. El ministro de Finanzas y Seguridad dijo, finalmente va a ser conquistada la Franja de Gaza. Gaza va a ser completamente destruida, incluso si se liberan rehenes. Pero Murieron esa no es la posición que nosotros 54.000, reivindicamos y defendemos. más de 54.000 Pero- personas un poco más de un año, el 2,5% de la población palestina. ¿Cuándo? Y Estás les voy a hacer acusando una que nosotros pregunta. estamos Le defendiendo voy a hacer una esas políticas pregunta. y no Le es voy a hacer cierto. una pregunta. ¿Cuándo nos dejamos de indignar por esto? ¿Cuándo nos dejamos de Cuando indignar por ustedes los no se crímenes de indignan lesa por hechos que humanidad? ocurren en la región, cuando hay detenidos desaparecidos en Venezuela, ahí no se indignan Venezuela. por cuestiones Me había olvidado ideológicas. de Porque ahí esa miran para el frase. costado. No, Me no lo había saco olvidado de de la esa galera, porque frase. ahí Me había miran para olvidado el de esa frase. costado. Me había Cuando olvidado hay de esa frase. compañeros, cuando Venezuela Cuando fue te asilo de incomoda un el montón tema, de uruguayos, van a Venezuela. Es increíble La cuando les uno que no se incomoda. entiende. Cuando les No incomoda el vamos a tema, hablar, van a no, no Venezuela. me Cuando les incomoda. incomoda el tema, van a Cuba. Porque cuando hablamos de los temas que nos convocan, que nos competen, que en este caso es palestino, No, vos acabas de explicar cómo se hablo, maneja el Partido Nacional. hablo. Cuba y Venezuela. Hablo perfectamente de Gaza y hablo. Y reconocí que es un respeto genocidio. la definición de mi partido de hacer un llamado a la paz y que se respete el derecho internacional. Bueno, creo que quedó bien clara la posición de uno y otro. Les quiero hacer una pregunta antes de cerrar el tema, que es, ¿qué opinión tienen de lo que dijo el presidente? El presidente de alguna forma se desmarca del comunicado del Frente Amplio
como presidente de la República dice, bueno, eso es una fuerza política, es el comunicado de una fuerza política. Ahora bien, yo soy el presidente de la República y represento al gobierno. Y demuestra... Dice Yamandu Orsi. Distinto fue lo de Alejandro Sánchez, que coincidió con el comunicado del Frente Amplio. De alguna forma, Lubetkin, recién lo escuchábamos, y en parte también coincide. Y si el presidente, que fue electo por el lema Frente Amplio, no está de acuerdo con el comunicado, lo que deja en claro es una cosa, que el jefe de gobierno no es el jefe de su partido. Lo es Alejandro Sánchez. Eso no. Cosa que venimos debatiendo y que venimos proponiendo hace mucho tiempo. Yamandu Orsi no es un líder. Y a él fue al que el Frente Amplio postuló al gobierno, y en realidad son otros los líderes políticos que manejan el gobierno. ¿Pero te parece que el presidente pudo haber dicho públicamente que coincidía con el comunicado de su fuerza política? A mí me parece... ¿Siendo presidente de todos los uruguayos? No, estoy de acuerdo con su postura. Pero claramente que estoy de acuerdo con su postura. Pero es la postura que vienen reivindicando los partidos tradicionales, la postura de Orsi. Eso es lo gracioso, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de lo que dijo Orsi también y de lo que han dicho Sánchez, Lubetkin y... Sí. Y, por ejemplo, bueno, la posición de Ojeda, porque Ojeda decía de que él hace tiempo viene luchando para que se reconozca a nivel parlamentario a Hamás como grupo terrorista. Sí, igual eso creo que hacemos acuerdo todos, que Hamás es un grupo terrorista. Lo que no hacemos acuerdo es que eso haga que hoy en día esté la situación que está hoy en Gaza, que está por otros intereses que están reconocidos por el propio gobierno fascista de Netanyahu. No, sobre lo de Orsi, a mí me parece que obviamente... no es lo que esperaba, y esto lo quiero decir personalmente, no es lo que esperaba. Esperaba obviamente que se declare un poco mejor acerca de este genocidio, básicamente, pero entiendo también que ahí como Frente Amplio tenemos mucho que aprender. Como en nuestra propia autocrítica decíamos, bueno, este divorcio del gobierno con la fuerza política, este divorcio de las bases con el territorio, estos divorcios que nosotros vivimos también, y creo que tenemos que aprender de eso. Y creo que, bueno, que en eso está la fuerza política. La fuerza política está convocando a generar acciones también para construir políticas después de gobierno, porque no tenemos un gobierno totalmente cerrado al diálogo, y en ese sentido reivindicar el Frente Amplio como fuerza política permanente, que también llamó a todas y todas a movilizarnos a favor de la paz y en contra del genocidio. Nos quedamos sin tiempo. Hasta acá un tema que obviamente sigue siendo vigente, sigue estando vigente porque esta situación no ha cambiado en la franja de Gaza entre Israel y Palestina, y estas posiciones también políticas que también están muy marcadas. Más allá de la coincidencia en la búsqueda de la paz, está claro que hay diferencias en cómo se lo define a la situación del conflicto bélico que hay entre estos dos países en Medio Oriente. La pausa y venimos para el cierre. Vamos a preguntarle a cada uno una conclusión final sobre la decisión de la justicia argentina con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner ha sido procesada por la justicia argentina, la Suprema Corte de Justicia, con 3 ministros. Y esto obviamente ha generado todo tipo de repercusiones, primero en Argentina, después aquí en Uruguay obviamente también. Se ha notado mucho en estas últimas horas, pero esto también es a nivel del mundo, ¿no? Recordemos que es por la causa vialidad, que hace mucho tiempo venía siendo investigada. Una Fernández de Kirchner que además cuando sale de del juzgado, así de la parte de la Suprema Corte de Justicia, hace declaraciones públicas, ¿no? Y ataca directamente al gobierno de Milei y a la mafia argentina, así lo definió de alguna forma Cristina Fernández, que fue respaldada por mucha gente afuera de judiciales. Natalia, bueno, vos qué consideración, qué conclusión haces de esta condena, inhabilitación perpetua para Cristina Fernández, más allá de los 6 años de prisión que va a cumplir aparentemente en domicilio? Sí, yo creo que es otra vez un ejemplo de una proscripción de una líder política regional, como ya lo vivimos con Lula, por ejemplo, en 2018. También nos demuestra, bueno, el estado institucional de nuestro país vecino, que, bueno, la justicia totalmente corrompida por el poder económico, donde se establecen vínculos entre el Tribunal de la Suprema Corte de Justicia y el macrismo, vínculos incluso hasta personales, muy viciado sobre todo con eso, y los medios de comunicación en la Argentina juegan un papel también desestabilizador. Entonces, me parece sumamente peligrosa la situación que se está viviendo, pero que también, bueno,
todo el mundo y creo que el pueblo argentino demostró estar a la altura, la izquierda también demostraron, bueno, unirse en contra de esta proscripción que realmente es para trancar que Cristina sea electa, porque realmente si Cristina no hubiera anunciado que era candidata, el fallo no se hubiera apurado y creo que es eso, básicamente la demostración de otra proscripción en nuestro continente que en unos años veremos qué pasa, como pasó con Lula y ahora es presidente. Les recuerdo que me queda muy poquito tiempo, 30 segundos le pido a cada uno. Primero Agustín. que nada, aclarar, no voy a entrar en las cuestiones de fondo. La situación judicial de Lula fue totalmente distinta a la de Cristina. Poco y nada tienen que ver y hablan de un profundo desconocimiento de ambos procesos judiciales. Al mismo tiempo, muchas veces se da en la región que el poder político actúa como si estuviera por encima de las instituciones y las leyes. Y nos olvidamos que en la región vivimos en repúblicas donde el principio fundamental es que todos somos iguales ante la ley. Yo creo que la república le dio una gran cachetada a aquellos que se creen que están por encima de la ley. Ezequiel. Bueno, primero que nada creo que Natalia no se refería a que las causas de Lula y Cristina son iguales, sino la idea de que se proscriban a candidatos de izquierda o progresistas cerca de las elecciones, como primer paréntesis. Después, y bueno, lo de Cristina creo que es un claro ejemplo de cómo de a poco hay un declive institucional en la Argentina, que ya viene hace tiempo, que ya viene pasando, que cada vez es más complejo y bueno, creo que esto pone en foco mediático a la Argentina, sobre todo cuando a Cristina por las causas que se le imputan, ya se la habían juzgado. Y hay una normativa que dice, misma persona, mismo objeto y misma causa, si se cumplen las tres no se puede volver a juzgar. Y se volvió a juzgar igual. Enzo. Lo que me queda después de escuchar los comentarios de los compañeros del Frente Amplio es como que si uno es político y es candidato y tiene mucho apoyo y es de izquierda, no puede ser investigado y no puede ser juzgado. Y si es juzgado y se confirma su condena, es una movida política. Me parece que entramos en ese problema de poner en cuestión y juzgar todo el tiempo en función de los colores políticos y las decisiones del Poder Judicial están bien o mal. Yo creo que la decisión es la que era obvio que iba a pasar tarde o temprano, mejor que sea antes que tarde. Bueno, muy bien. Gracias, chiquilines. Ha sido un programa justito en tiempo, con mucho debate y con muchos temas que tuvimos que manejar en esta noche de jueves aquí en la pantalla de BTV. Nos vamos, volvemos el jueves que viene. Que pasen bien. Chao, gracias.